Bien. Entonces, para los que se conectan por primera vez, recordarles simplemente que vamos a estar transmitiendo en vivo el evento a través de un live stream de Facebook sin límite de capacidad. En la aplicación de Zoom tenemos una capacidad de 100 personas que ya está llegando a su límite. Y en Facebook, por supuesto, nos pueden seguir. Vamos a estar compartiendo el vínculo en el chat para que lo den a sus otros compañeros, o si tienen amigos que no pueden ingresar, les agradecemos nos sigan por Facebook para que vean el live stream. Tenemos en esta aplicación de Zoom distintas capacidades. Como ven, una de las opciones pues, es hacer preguntas. Si sale algún tipo de pregunta que necesitamos su respuesta, simplemente les va a aparecer esta ventana y tienen que oprimir el botón de Enter para poner sus respuestas. ¿Sí? Esta es la ventana por donde haremos preguntas. Adicionalmente, si ustedes tienen una pregunta para nosotros, tienen un botón inferior de Q&A donde pueden escribir preguntas para que no se pierdan en el chat y nosotros podamos recuperarlas más fácilmente y hacerlas a nuestros distintos panelistas. También hay un chat. Este chat lo abren haciendo clic en este símbolo en su franja inferior negra, donde están todos los botones de control. Simplemente para que llenen el texto. Si quieren pueden saludarnos desde ya. Me gustaría saber si están en Ecuador, en Guayaquil, en alguna ciudad en particular, si están en algún centro de salud, médicos rurales, internos o generales, pues para hacernos una idea del tipo de público que nos está siguiendo el día de hoy y también para romper el hielo un poco. Voy a hablar de nuestro expositor principal el día de hoy, el doctor Manrique Umaña, especialista en medicina de emergencias, asistente en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Siemens San José de Costa Rica, profesor del posgrado de medicina de emergencias y profesor de la cátedra de medicina interna. Adicionalmente, y la forma en que llegamos a conocer al doctor Umaña es por su actividad educativa intensa y agradable, diría yo, en redes sociales, principalmente en Twitter. Estoy seguro que el doctor Umaña nos va a compartir su usuario, su handle para que lo podamos seguir. Es una de las formas en que, al menos personalmente, pienso que podemos aprovechar mucho la conexión en distintos lados. En este momento, entonces, también reconozco un saludo a la gente que nos está siguiendo en Facebook y le doy la palabra al doctor Manrique Umaña, no sin antes presentarles otra vez, doctor Guillermo Bejarano, residente de medicina interna, Solca, y la doctora Andrea Barberán, médico de la unidad de cuidados intensivos de el IES en Ceibos, ambos de la ciudad de Guayaquil, que nos acompañan el día de hoy y van a estar haciendo comentarios. Doctor Umaña, voy a dejar de compartir pantalla. Eso es. Aquí están mis controles, stop share y listo, ya estamos listos. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Sumamente agradecido, de hecho, de estar por acá compartiendo con ustedes algo de esto que es tremendamente importante. Y vamos a tocar muchos puntos para los cuales tal vez no les tenga muchísima evidencia porque no la hay, no la existe. Es algo que de hecho está cambiando día a día. Entonces, inclusive en mi país se han estado publicando lineamientos y casi cada 48 horas le hacen alguna modificación. Y eso nos da una idea de lo dinámico que es esto. Pero bueno, vamos a ir tocando algunos puntos. El público suele ser muy diverso en estos lugares, entonces, pues probablemente haya algo de mucho interés para todos y cada uno de ustedes. En algunos puntos podríamos extendernos un poco más y en otros menos, pero ahí vamos a ir definiendo conforme vayamos viendo. Entonces, bueno, lo que nos trae aquí es la pandemia, la infección viral que es causada por el SARS-CoV-2, que es lo que conocemos hoy como enfermedad COVID-19, y ese es el nombre de la enfermedad como tal. Esta enfermedad, de hecho, muchos de ustedes sabrán o habrán escuchado, tiene un periodo de incubación más o menos de 1 a 14 días. El promedio más o menos son 4 a 5 días, pero inclusive puede extenderse hasta 24 días. Entonces, ahorita comentaba uno de los colegas que tenían una colega que completó 2 días luego de venir de un sitio de alto riesgo y después de eso apareció sintomática y dio positiva. Y esto es algo que tenemos que saber que puede pasar. Sin embargo, todavía se recomienda las 2 semanas.
Se cree que el 97.5% de los pacientes van a tener manifestaciones a los 11 días de haber estado en contacto con este tipo de virus. Y lo otro tal vez que es importante es que los pacientes pueden seguir contagiosos hasta de 5 a 13 días después de haber terminado los síntomas. Y eso es algo importante porque no es solo que desaparecen los síntomas y ya no tenemos más posibilidad de transmisión, sino que eso se extiende a varios días más. Como todos ustedes saben, se esparce por vía respiratoria, entonces por partículas pequeñas de saliva que van cargadas con las partículas virales, y esas, cada vez que entramos en contacto con ellas, ya sea porque alguien se tocó la cara y luego le dio la mano a alguien o tocó una superficie, esas son las formas como de contacto. Por eso es que el aislamiento social es tan importante en esta condición y puede permanecer en superficies hasta 2 a 3 días. Lo que sí es también importante es que tiene una cobertura lipídica que es sensible al alcohol, entonces, y algunos otros medios. Entonces, son mecanismos en que podemos limpiar alguna superficie para tratar de evitar la expansión de este tipo de condiciones. Se considera que las personas pueden ser infecciosas moderadamente. En este caso, una persona se cree que puede infectar de 2 a 3 personas adicionalmente. Entonces, por supuesto, esto va a ser exponencial si no tomamos las medidas pertinentes. En cuanto a la mortalidad, muchos números han saltado por ahí. Se considera que la mortalidad anda en alrededor de un 2 a un 3%, pero el gran problema con esto es que no conocemos realmente el denominador. Entonces sabemos cuál es el numerador, pero el denominador es desconocido en muchos casos. En los pocos casos que conocemos el denominador, que es por ejemplo el caso del crucero que estaba en Japón anclado, donde le hicieron pruebas al 100% de la población, sabemos que la mortalidad ahí andaba alrededor de un 2 o 3%, más cercano al 2% que otra cosa. Pero, por ejemplo, en Italia, donde no conocemos el denominador, la mortalidad se describe de alrededor de 6 a 8%, que es exagerada. A mayor edad, mayor mortalidad. Entonces, los pacientes que andan entre el rango de edad de 70 a 80 años andan con mortalidades de alrededor del 8%, y los mayores de 80 años hasta un 15%, que son números gigantescos. Y a mayor comorbilidades también va a haber mayor mortalidad. Entonces, si los pacientes son hipertensos, si son diabéticos, si tienen enfermedades cardiovasculares o son neumópatas crónicos, eso les confiere una mayor severidad de enfermedad. Entonces hay que tener eso presente. La otra cosa a tener presente es que es la evolución clínica. Entonces, si ustedes se imaginan tener 100 pacientes que estén positivos, de esos más o menos 80% van a tener enfermedad leve. Entonces, 80 pacientes con enfermedad leve que se va a manifestar como una infección de vías respiratorias superiores y eventualmente vamos a poder enviar para la casa y darles aislamiento domiciliar. Hay un 15% más o menos que van a tener enfermedad importante, y eso es usualmente lo que van a tener es clínica de una infección de vías respiratorias inferiores. Entonces van a hacer disnea y van a estar desaturados. Y esos pacientes, de hecho, van a ocupar manejo intrahospitalario. Y hay un 5% de los pacientes que van a hacer manifestaciones graves. Entonces no solo van a hacer disnea y van a estar desaturados, sino que van a ocupar algún tipo de soporte ventilatorio y o manejo en unidades de terapia intensiva. Entonces se cree que más o menos un 5% de los pacientes van a requerir de manejo en UCI. Y eso es tremendamente importante porque con solo hacer un ejercicio matemático, si son 5 de cada 100 pacientes, por cada millón de habitantes que nosotros tengamos, vamos a ocupar 50,000 camas de cuidado intensivo. Y eso es importantísimo porque nadie tiene 50,000 camas de cuidado intensivo. Entonces, por eso es importante cuando dicen aplanar la curva, es porque no podemos tener un pico tan alto de pacientes en forma simultánea y no le vamos a poder ofrecer a esos pacientes las condiciones óptimas de manejo que requieren. No sé si tienen algún comentario al respecto. Una pregunta al respecto del COVID. Precisamente los datos de importancia es la facilidad del contagio y la mortalidad que tiene. Hay mucha gente todavía, quizá en Ecuador estamos en una fase distinta en Costa Rica, pero ¿qué le diría a la gente que compara el COVID con una simple gripe, por ejemplo? ¿A qué diferencias en particular vería usted con ella? Definitivamente no es una simple gripe. Hasta cierto punto puede ser igual desde el punto de vista de infectividad, de qué tan contagioso sea, porque es muy fácil contagiarse de una gripe.
La gran diferencia es la mortalidad que tiene esto comparada a una gripe corriente. La gripe corriente, de hecho, mata. Entonces, una cosa es a veces la gente confunde el catarro común con una gripe. La gripe es una entidad clínica tal vez más importante. Entonces, todos los que recordamos hace no mucho las epidemias de influenza, eso es una gripe. El asunto es la gripe mata, pero esto mata muchísima más gente y requiere muchos mayores recursos que lo que nos implica el tratar pacientes con gripe. Entonces, es tremendamente importante que sepamos que es muy distinto. Claro, yo diría también agregar que es el primer contacto que tenemos como especie al virus y definitivamente no hay inmunidad en la población, por lo cual los números se van a disparar y van a tener las consecuencias que iba nombrando. Le voy a abrir también una pregunta al doctor Bejarano y a la doctora Barberán, incluso al doctor Umaña. ¿El contagio es gotas, aerosol o qué otro tipo de secreciones puede que ha detectado el virus actualmente? No sé, el doctor Bejarano que nos pueda compartir. El principal medio de contagio son las gotas de saliva que salen de un estornudo. Eh, Ese sería el principal. También hay que saber que puede quedarse en superficies. Hay un estudio del New England que muestra que la superficie en la que más se queda es en el plástico, hasta más de 72 horas. Y recordemos que casi todo es de plástico, o sea, todo lo que tocamos, el celular, estamos en contacto estrecho con el plástico. Y el hecho de no tener una buena higiene de manos puede hacer que al estar en contacto las manos con las mucosas de la cara, ingrese el virus por este medio. Hay expertos que han dicho, en el estudio del New England, trataron de simular las gotas de saliva en el aire por medio de aerosoles. Sin embargo, hay expertos que dicen que las gotas que salen de un estornudo no tienen el comportamiento de un aerosol, entonces en realidad no podríamos saber exactamente cuánto tiempo está en el aire. Yo de forma variable creo que también lo he empezado a detectar en heces, por lo cual pues eso plantea también tal vez la oportunidad de algún examen para ese tipo ya a nivel poblacional. Y desde el punto de vista aquí de oftalmológico lo han detectado positivo en lágrimas también, aunque pues variable en cuanto a si el paciente tiene síntomas o no, pero definitivamente es una precaución adicional a tener en mi consideración. Entonces lo digo para puntualizar porque seguramente el doctor Umaña va a seguir conversando acerca de las medidas de precaución. Entonces, diciendo eso... Algo más. Sí, sí. No, o sea, quería acotar algo de lo que tú estabas diciendo precisamente. O sea, en la población, el medio sí, el primer medio de contagio es precisamente las gotas, el no tener la higiene adecuada luego de estornudar o de tener algún fluido nasal y entrar en contacto con la persona que está al lado tuyo, cuando no sabíamos mucho con respecto a la enfermedad. Sin embargo, hoy en día también los pacientes que llegan al hospital con ciertos dispositivos como la cánula de alto flujo o la mascarilla de ventilación no invasiva se consideran también potentes fuentes de contagio, por lo cual se recomienda, sobre todo a los que nos suben a la UCI desde la emergencia, que se encuentre la menor cantidad de personal alrededor de esta persona que eventualmente va a necesitar intubación orotraqueal en pocas horas. Y precisamente eso es lo que iba a comentar. En el momento de la intubación se ha visto que hay mucho riesgo de contagio por el mismo hecho de estos aerosoles que se esparcen y todos los fomites y toda la cavidad queda expuesta. Entonces es sumamente importante que todo el personal, haya menos personal, solo con todas las medidas de precaución y el equipo de precaución personal, de protección personal, y que sea rápido, que sea un procedimiento totalmente rápido, para evitar el mayor tiempo de exposición. Perfecto, entonces devuelvo la palabra al doctor Umaña, que seguramente va a hablar de esto en la siguiente sección. Sí, de hecho, bueno, ya vamos a tocar ese punto. Tal vez desde el punto de vista de identificación del paciente, tal vez es importante porque cuando nos enfrentamos a él tenemos que definir, bueno, este paciente, qué tan probable o no sea que tenga esta condición clínica. Entonces, bueno, vamos a tocar un poco acerca de que es un caso sospechoso. Sin embargo, la definición operacional parece que varía un poco, depende de país en país, de la incidencia local que tengamos, la transmisibilidad local y etcétera. Entonces, pero muy en general, el paciente que tiene síntomas más
que ha estado en contacto con una persona que es positiva o que se está estudiando, o el paciente que viene de una zona de alto riesgo, o estuvo en contacto con alguien que viene de una zona de alto riesgo. Todos esos son pacientes que son sospechosos. Pero partimos de la parte de los síntomas. Entonces les voy a dar una serie de números para que tengamos una idea de cuáles son las manifestaciones. Se ha hablado mucho de la fiebre, entonces en algún momento dijimos, bueno, ¿por qué no? Nada más el paciente tiene que tener fiebre. Sin embargo, la fiebre no es algo que tenga todo paciente con esta condición. Entonces, se describen del 68 al 88% de los pacientes con fiebre, pero sí es importante que el ingreso o al inicio de la enfermedad, hasta un 44% de los pacientes la tiene, y ya en el transcurso de la enfermedad, cuando se hospitaliza un paciente, por ejemplo, el 90% de los pacientes ingresados hacen fiebre en algún momento del curso de la enfermedad, pero no se requiere de nuevo para hacer diagnóstico. Vean que no es el 100% de los pacientes que la hacen. Con respecto a la tos, que es el otro síntoma muy prevalente, 68% de los pacientes la tienen. Y de estos, de hecho, un 34% va a ser productiva. La mayoría, 2/3, no es tos productiva. Fatiga, astenia o dinamia, 38% de los pacientes. Algunos hacen cefalea, casi un 15%, o dinofagia también, como un 15%. Alrededor del 20% de los pacientes van a hacer disnea, y hay que recordar que disnea puede ser algo subjetivo o puede ser algo objetivo, y no es lo mismo disnea que hipoxemia. Entonces son parámetros que no podemos usar en forma intercambiable. Escalofríos, 11% de los pacientes. Vómitos y diarrea, de un 4 a un 5% de los pacientes. Entonces, cuando vimos a todo el mundo corriendo a los supermercados a comprar toneladas de papel higiénico, en realidad la incidencia no es tan alta. Hay algunas casuísticas que reportan incidencias más altas de diarrea, pero bueno, es otro síntoma. Y tal vez algo un poquito más novedoso es que ya en las guías aparece que los pacientes que hacen anosmia o que hacen disgeusia, entonces alteraciones tanto en el olfato como en el gusto, son síntomas que son frecuentes, son poco documentados en la literatura, y lo vemos más frecuentemente en pacientes asintomáticos, mucho antes de que se manifiesten otros síntomas, y en pacientes jóvenes. Entonces, tal vez tener eso presente. Y con respecto a la exploración física, en realidad vamos a encontrar cosas similares a lo que todos ustedes verían una infección de vías respiratorias superiores. Entonces, algunos pacientes van a tener hiperemia faríngea, algunos van a tener congestión nasal o descarga nasal, pero tal vez lo más importante con respecto a la exploración son dos cosas. Uno es, obviamente, la toma de los signos vitales, sobre todo la toma de la frecuencia respiratoria es crítica, y lo que llamamos el quinto signo vital, la oxigenación, la saturación de oxígeno en la sangre, son importantes porque este es un virus que es respiratorio. La auscultación, mucha gente pregunta, bueno, no hay en realidad mayor evidencia con respecto a si algo que encontremos a la auscultación va a cambiar el manejo. En realidad, muchos expertos consideran que uno debería tratar de evitar hasta donde pueda el contacto o disminuir todo lo posible el contacto con estos pacientes. Entonces, en realidad, auscultarlos probablemente sea algo innecesario. Si lo vamos a hacer, protegernos muy, muy bien, como lo mencionaron hace un ratito. ¿Alguna observación con respecto a esto? ¿O algún comentario? Yo quiero puntualizar, sí, definitivamente, como les comentaba en el chat, el tema de los trastornos de olfato y gusto, ya las sociedades de otorrinolaringología en Gran Bretaña y Estados Unidos ya lo advierten como síntomas de presentación. Hace poco salieron reportes acerca de qué ocurría con los pacientes que se presentaban con síntomas digestivos antes que los síntomas respiratorios, y eso es importante, porque una cosa es el síntoma como presentación y el otro es el síntoma en conjunto con el resto del cuadro que sí hace sentido para un cuadro clásico de COVID. Entonces, no es usual que se presenten como síntomas únicos, pero esos pacientes tardan un poquito más en presentar los síntomas respiratorios, y al identificarse más tarde como pacientes tipo COVID, entonces pues los resultados son un poquito peores. Entonces, definitivamente si viene un paciente con esos síntomas digestivos, considerarlo, pero llenarse más de evidencias o de argumentos en cuanto a que se ha tenido contacto, algún tipo de cosa cercana en casa, como para elevar o disminuir un poquito el umbral de sospecha en este tipo de pacientes, y considerar otros síntomas respiratorios del COVID que se van a empezar a ver. Okay. Antes de seguir, quería hacer una acotación
con respecto a lo que hablamos hace un momento sobre las vías de contagio. Tú mencionaste la transmisión fecal oral que se está estudiando y leí un artículo acerca de este tipo de transmisión, sobre todo en niños, y como sabemos, en niños no se presenta de una forma tan grave la enfermedad o no son muy sintomáticos. Y he hablado con compañeros míos que trabajan en hospitales pediátricos y me dicen que médicos asintomáticos, pero los niños no presentan ningún tipo de síntomas en esos hospitales. Tal vez la transmisión fecal oral, un mal aseo de los niños, hacen que se contagien profesionales de salud, presenten síntomas ellos, pero los niños no. Ok. Aquí nos preguntan en el chat si, no sé si Guillermo y Andrea nos puedan comentar un poco también al respecto acerca de nuevas guías de diagnóstico para clasificar la sospecha. No sé, Guillermo, en cuanto a la definición operacional de paciente sospechoso en Ecuador, ¿qué nos puedes complementar? A ver, inicialmente el diagnóstico o paciente sospechoso era aquel que presentaba los síntomas más frecuentes, tos, disnea, fiebre, y que había venido de viaje de algún lugar en donde hubo un brote, que había estado en contacto con un paciente enfermo o positivo, o que había ido a algún lugar donde había estado alguien y que luego te enteraste que era positivo. Sin embargo, ahora hay contagios comunitarios. Ya el hecho de que alguien haya venido de viaje o no, creo que no es tan relevante porque ya hay contagios comunitarios, ya hay de persona a persona aquí en la ciudad y no tanto por el hecho de haber estado en contacto con alguien positivo o que haya venido de viaje. Entonces, en cuanto a la clínica, es importante, como dijo el doctor, ver si el paciente tiene hipoxemia, insuficiencia respiratoria, para poder categorizarlo como una infección leve. Si hay alguien que tiene tos, fiebre y no tiene ningún otro tipo de síntomas, catalogarlo como un COVID con síntomas leves. De ahí también es importante ver si tiene factores de riesgo, porque no es lo mismo alguien que tiene COVID con síntomas leves a alguien COVID con síntomas leves con factores de riesgo, tales como enfermedad cardiovascular, diabetes, pacientes con cáncer que reciben inmunosupresores, etc. Y de ahí también tenemos los pacientes con riesgo, con síntomas graves y pacientes sin riesgo, y pacientes que no tienen comorbilidades con síntomas graves. Yo creo que es importante tratar de estadificarlos, porque dependiendo de eso vamos a ver si el manejo es en casa, es en el hospital, y qué tipo de tratamiento se puede utilizar si es que se lo ingresa al hospital. De acuerdo, es un tema que creo que vamos a tocar más adelante, pero importante en ese momento clasificarlo así. Yo creo que definitivamente pacientes con síntomas específicos en sitios o puntos rojos de contagio, pues definitivamente uno lo puede considerar como sospecha, pero la siguiente pregunta importante es la urgencia y qué tipo de factor de riesgo o dato de que este paciente requiere quedarse en el hospital o puede pasar la enfermedad en casa, identificar en un primer momento. Dice, doctor Umaño, yo creo que podemos continuar. Listo, entonces, con respecto a la parte del resto del diagnóstico de laboratorio y gabinete, pues uno tendría que tener claro o verlo de cierta forma. Se describe una fase inicial que es la fase de respuesta viral, del huésped al agente etiológico, al virus como tal, que es la fase inicial o fase 1. Luego una fase intermedia, que es una fase de transición, que es una fase, lo que llaman la fase pulmonar, y una fase tardía o fase 3, que en realidad es más la respuesta inflamatoria sistémica, que es la respuesta del huésped propiamente. Esa primera etapa, esa fase inicial o respuesta al agente viral, va a producir síntomas virales, que estos síntomas que hemos estado hablando de vías respiratorias superiores, y en general lo que va a producir es alteraciones mínimas en el leucograma. Entonces se describe linfocitopenia, 70-80% de los pacientes. Algunos de ellos van a tener un TP prolongado, una LDH elevada, trombocitopenia o leucopenia como tal, y algunos pueden mostrar una PCR elevada. Sin embargo, esto no es algo que veamos muy tempranamente. Cabe recalcar a este punto
que en realidad la mayoría de los pacientes para la toma de decisiones no requieren ningún tipo de estudio de laboratorio o gabinete como tal inicialmente, porque uno podría estar tentado a hacerle todos los estudios de imagen, de laboratorio, etcétera, que a uno se le ocurran. Sin embargo, estos pacientes, y sobre todo cuando vamos a tener un flujo de pacientes muy, muy altos, en realidad todo esto es innecesario y entre menos gente esté en contacto con el paciente, mejor. En la fase intermedia o fase pulmonar que mencionamos ahorita, fase 2, los pacientes van a estar disnéicos e hipoxémicos y ese es ese inicio de esa fase pulmonar. Y ya vamos a tener entonces alteraciones en los estudios de imagen que ahorita vamos a mencionar en radiografía, ultrasonido y TAC. Y en la fase tardía, que es la respuesta inflamatoria, los pacientes pueden evolucionar un síndrome de estrés respiratorio, pueden hacer shock, hacer franco compromiso hemodinámico. Algunos de ellos manifiestan falla ventricular izquierda también, que ahora lo mencionamos un poquito más, y es cuando encontramos elevación de biomarcadores inflamatorios, entonces ya la PCR sí va a estar francamente elevada, procalcitonina elevada, etcétera. Vamos a tener muchos marcadores que van a estar alterados. Con respecto al diagnóstico definitivo, de hecho se hace con una PCR de transcripción reversa por hisopado nasofaringio y eso es algo que generó cierta controversia porque en algún momento querían que se hiciera un aspirado, pero el aspirado pone en riesgo al personal de salud a la hora de tomar la muestra. Entonces, hoy en día se considera adecuado el hacer un hisopado nasofaringio como toma de muestra. La sensibilidad no es genial, anda entre el 70 y el 90%, dependiendo de donde uno lo lea. Y obviamente el cómo se tome esa muestra va a depender mucho, la sensibilidad va a depender mucho de cómo se tome esa muestra. Entonces, en cuanto a los kits de prueba, es un problema porque ha costado desarrollarlos, han escaseado a nivel mundial, entonces hay lugares donde se le han hecho pruebas a todo el mundo y múltiples pruebas porque hay algunos que salen negativos inicialmente y luego positivizan. Entonces es todo un dilema. Y hoy en día en el mundo hay pues un estire y encoge, una puja grande por obtener entre cada uno de los países por obtener más pruebas y poder hacerle más pruebas a los pacientes que tenemos cada uno. Hoy en día se está desarrollando en Estados Unidos, por lo menos en 2 lugares donde estoy enterado, pruebas que se llaman point of care, que es para hacer al lado de la cama, con un tiempo de respuesta que van a ser menos de 1 hora y eso va a ser genial. Sin embargo, en muchos de nuestros países todavía en algunos tenemos que esperar de un día para otro para el resultado de una prueba, en otros es cuestión de unas cuantas horas, pero eso dificulta mucho el manejo del paciente en el servicio de emergencias, por ejemplo, a dónde lo dejamos mientras tanto, cuánto tiempo podría esperar, si tenemos que ingresarlo mientras tenemos el resultado de la prueba, etcétera. Entonces, me encantaría saber cómo están haciendo en Ecuador ahorita mismo o si alguien tiene alguna experiencia con respecto a esto. Sí, doctor, ¿qué tal? Bueno, en cuanto a mi área de terapia intensiva, lo que estamos haciendo a nivel de todo es directamente catalogar el diagnóstico sin la necesidad de la prueba en el de emergencias según la clínica y según los antecedentes del paciente y según la tomografía. Son esas 2 herramientas de las cuales nos valemos. Como estaba comentando hace un momento, es muy importante el tema del nexo, aunque hoy en día tampoco le damos mucha cabida porque sabemos que ya el virus es comunitario. Sin embargo, nos fijamos mucho en los antecedentes, un patrón que se viene repitiendo constantemente en los pacientes ingresados no tan solo por emergencia, sino ya en la misma terapia, es el patrón de un paciente joven, alrededor entre 40 y 60 años, y obeso. A veces sin necesidad de ningún grado de insuficiencia, la obesidad es un patrón que se viene repitiendo en cada uno de los ingresos que hemos tenido en los últimos días en la terapia. Si no es obeso, bueno, es trabajador de la salud, o si no es trabajador de salud, es diabético o renal crónico por alguna razón. Esos son los antecedentes más comunes en nuestra área. Y bueno, seguido de todo esto, el cuadro clínico que es un poco repetitivo en todos los pacientes, de entre 5 a 6 días máximo, caracterizados por disnea de grandes esfuerzos que evoluciona a mínimos esfuerzos, eso sobre todo. En algunos casos no han sido fumadores o si son fumadores el cuadro es mucho más rápido, acelerado. Y bueno, la tomografía desde un principio
infiltrados periliares y periféricos que tienden a condensarse, un patrón en vidrio esmerilado que ocupa casi todo el pulmón, que empieza siempre desde bases a manera temprana y luego va ascendiendo de una forma bastante rápida. Y prácticamente esos pacientes se quedan sin pulmón, son muy pocas áreas que podemos ver de manera adecuada. Entonces, una vez que vemos ese patrón en tomografía, correlacionamos la clínica y más aún si existen antecedentes que lo predisponen a, ya es categorizado por nosotros como un COVID positivo. Y bueno, ingresa a hospitalización si está estable, si no está desaturando mucho, si no requiere intubación orotraqueal y solamente soporte de oxígeno mediante cánula o mascarilla de alto reservorio. Y de ahí, si requiere intubación, sea alteración del accesorio, sea algún tipo de otra falla orgánica, pues pasa a terapia intensiva. Aquí quiero, gracias, doctora Barberán. Doctora Jarano, el otro día nos comentaba que usted al final de una guardia, los residentes o en su caso en el centro de trabajo, estaba tomando hisopados faríngeos. ¿Nos puede contar un poco acerca de la técnica, el tiempo del resultado que lo están encontrando hasta que les devuelven? ¿Es una prueba? ¿Son dos pruebas? ¿Son dos pruebas de dos tomas distintas o de una misma prueba hacen dos tomas? No sé si nos puede ayudar con algunos datos. En el paciente en el que tenemos sospecha que sea COVID, que tenga COVID-19, en nuestro hospital nosotros hacemos, o sea, el médico hace la toma del hisopado nasofaríngeo. Preferentemente, y según lo que hemos visto en estudios, el hisopado nasal es mejor que el orofaríngeo, o en algunos casos en los que se hacen nasal y orofaríngeo, sale el nasal positivo y el orofaríngeo no, pero es operador dependiente esto de aquí. En el caso de que salga positivo, generalmente demora acá de 2 a 3 días. Nosotros las muestras las enviamos al Ministerio de Salud Pública, no hacen la PCR en el hospital. Luego de 2 a 3 días, si es que sale positiva, lo catalogamos obviamente como un COVID positivo, pero si es negativa y es un paciente muy sospechoso, se hace una segunda toma de muestra que siempre debe de ser de más de 24 horas de diferencia con la previa, pues, ¿no? Y algo también que hemos visto es que hay muchos pacientes que solo presentan fiebre, ningún otro tipo de síntoma o no algún síntoma para catalogarlo como un COVID grave o con síntomas graves, pero presentan en imágenes tomografías con patrón en vidrio deslustrado, bilateral, y en esos casos creo que es complicado decidir si dejarlo ingresado o no en base a lo que se ven imágenes y no tanto en base a la clínica. Okay. Yo quiero puntualizar una cosa también y eso fue para el doctor Umaña. Hay una prueba que es la prueba estándar, que es nuestro gold estándar para los ministerios, que es la prueba de PCR, pero se están empezando también a desarrollar otros tipos de pruebas, y lo digo porque las están empezando a importar en Ecuador e incluso a venta directa, que son las pruebas por anticuerpos. No sé si quieren hablar puntualmente la diferencia entre la prueba de PCR y la prueba de anticuerpo, sobre todo por el factor de el periodo de ventana que puede tener y que afecte más a una y a otra. Bueno, con respecto a lo que mencionas de las pruebas, todavía el gold standard hoy en día es la PCR, como mencionábamos ahorita. Ante la escasez de pruebas, yo creo que se está echando mano a otras alternativas, y esa es otra alternativa que surgió. Sin embargo, por lo que tengo entendido y lo que he leído al respecto, la sensibilidad no está tan distante, pero la especificidad sí es bastante más baja con respecto a la PCR. Entonces, es lo que te podría comentar al respecto. Sí, me parece, y es mi opinión personal, no basada en ninguna evidencia, que es una alternativa como para paliar el hecho de que no tengamos la prueba que hoy en día se considera como gold standard. Okay. Guillermo. La prueba de anticuerpos yo creo que es más algo de tamizaje. Si es que sale, a ver, y depende de si ya el paciente tuvo los cuerpos del virus. Si
Bueno, creo que el doctor Guillermo Sosa tiene un problema de conexión. Y lo que yo quiero decir con la prueba de anticuerpos es, esa prueba depende de que la persona estudiada haya generado los anticuerpos. Eso implica que Eso es hay un algo tardío. tiempo en que esos anticuerpos empiezan a subir los títulos hasta ser detectables. Por eso, ese paciente, aunque tenga la enfermedad de forma incipiente, puede no dar positivo en este tipo de pruebas. Eso significa que hay ese periodo de ventana que había visto que en el chat nos estaban preguntando, no sé exactamente la cantidad de días, pero si tienen pacientes o ustedes usan esas pruebas, tienen que considerar que el valor de esa prueba es cuando es positivo. Sin embargo, cuando es negativo hay que sospechar que pudo haber sido tomada en el periodo de ventana, por lo cual preferimos la prueba de PCR, pero la habilidad de la prueba de PCR es que es operador dependiente, aunque los niveles de sensibilidad son definitivamente mejores que los anticuerpos, no es perfecta, y por eso en los protocolos actuales se requieren 2 pruebas positivas para catalogar a los pacientes. Eso también creo yo que significa que por eso ven esa discordancia entre los datos que publica el Ministerio de Salud y los datos que sienten realmente la doctora Barberán y el doctor Bejarano en las urgencias o en las unidades de cuidados intensivos, porque el ministerio debe esperar a que ambas pruebas sean positivas para ingresarlo en sus datos. Por eso es que puede haber esa discordancia entre lo que se ve y lo que se reporta de manera oficial, porque hay que esperar a que cumpla la definición oficial dada por el ministerio. También, aprovechando que estabas mencionando eso, es importante, en algunos centros, en algún momento, se planteó el hecho de hacer el mismo aspirado para hacer un panel viral y hacer un panel bacteriano para esos pacientes. Y tiene que ver con una de las preguntas que vi en el chat ahorita con respecto a coinfección. Entonces, inicialmente se nos planteó, bueno, si el paciente sale positivo por algún otro ente etiológico, entonces no tiene COVID-19 y eso en realidad no es cierto. Información más reciente nos habla que entre un 5 y un 6% de los pacientes que tienen esta enfermedad van a tener coinfección con algunos otros agentes, entre esos sobre todo influenza y algunos otros tipos de coronavirus que no son específicamente este. Y hay un estudio interesante que es que entre un 20 y un 80% de los pacientes, que es un margen grandísimo, en pacientes que tienen enfermedad grave por, bueno, COVID-19, tienen IgM positivas por otros virus respiratorios. Entonces, mucha gente piensa, bueno, nada más estuvieron expuestos recientemente a algún otro y generaron inmunidad, pero por lo menos plantea la duda de en cuanto a coinfección, qué tan frecuente es. Probablemente sea más frecuente de lo que nosotros creemos. Ok. Andrea, tal vez ustedes están haciendo esas pruebas en conjunto a los pacientes que sospechan COVID-19 y, primera pregunta. Y segunda, en el caso de que salga positivo para otros virus, por ejemplo, influenza, ¿ustedes ya no consideran a ese paciente como COVID, como sospecha de COVID? ¿Lo sacan de su patrón de sospecha? Ya, mira, de verdad, muy, muy importantes las preguntas. En un principio, cuando solamente teníamos casos sospechosos y todavía no se declaraba pandemia a nivel mundial, y esos pacientes estaban correctamente aislados y tenían algún tipo de nexo, porque en un principio se presentaron así. Sí, les hicimos pruebas de hisopado nasofaríngeo y nasal para todo el panel viral. PCR para el mismo COVID, los otros tipos de coronavirus, influenza H1N1, principalmente dengue, todo esto. Sin embargo, hasta donde yo pude seguir a esos pacientes, que en un principio fueron solo 2 en la terapia, el panel viral salió negativo y el COVID también salió negativo. No tengo entendido que se haya repetido la prueba, sin embargo, sé que hoy en día son necesarias 2 pruebas para poder descartar o 2 pruebas para dar positivo. Desgraciadamente eso se mezcló un poco con la mayor afluencia de casos y por ende el agotamiento de las pruebas. Entonces, obviamente podría decir qué lineamiento tenemos porque efectivamente no hay pruebas en Ecuador, al menos en los sectores públicos, para enviar al INSPI de manera del Ministerio de Salud Pública y no podemos confirmar realmente todos esos casos. Sin embargo, por eso estamos haciendo el diagnóstico, como comenté hace un momento, únicamente por la clínica y la tomografía. Pero en los pacientes que entran, todavía se los trata, también se los cubre con un esquema para una neumonía bacteriana de la comunidad. Ok. Una NAC. Perfecto, Andrea. Yo lo que quiero puntualizar y lo que lo están diciendo y que me parece el mensaje importante para los que nos están siguiendo es, no, hay una proporción que también se puede infectar con otros virus, por lo cual si empiezan a salir positivos para estos, mientras no los hemos probado para COVID, no necesariamente los podemos descartar. ¿Sí? Si tiene el resto de la sintomatología, el resto del contacto, pues dependiendo de los lugares donde estén, este es un paciente que todavía puede tener infección por ambos virus. ¿Sí? No sabemos cuántos
proporción, pero empezamos a detectar de que no es tan despreciable como pensamos en otros casos. Hay una Sí, sí. pregunta también acerca de si estos pacientes desarrollan inmunidad. Es decir, un paciente con COVID-19 se infecta ahora, ¿se puede volver a infectar más adelante? Por ahora creo que es muy escasa la evidencia como para poder Sí. decir algo así. Y lo veo en el grupo y yo también pienso igual, no sé si Cerezo del panel tiene una opinión distinta, la evidencia es poca, hay casos reportados, pero vamos a tener que esperar un poco más tiempo para responder esa pregunta que es vital acerca de, o sea, que va a interferir mucho en el tipo de decisiones políticas públicas que vamos a tomar más adelante para salir de las situaciones de reclusión y supresión que estamos actualmente. Quiero también Ajá. aclarar una cosa, veo bastantes participantes de Costa Rica, me emociona mucho eso, y las decisiones o la forma en que tomamos decisiones en Ecuador en este momento va a diferir un poco de las decisiones que ustedes van a tomar en Costa Rica en estos primeros días. Entonces, para simplemente separar un poquito eso ahí, porque definitivamente estamos en una situación distinta donde el brote está mucho más avanzado y nos toca tomar ciertas consideraciones al respecto. Otro punto importante que no sé si tal vez el doctor Maña nos puede ilustrar, yo no he alcanzado a leer o a revisar qué dice la literatura sobre si un paciente una vez que se haya recuperado, por ejemplo en China donde tenemos la mayoría de casos, eh, aquellos pacientes que en teoría salieron ya recuperados, salieron del ventilador o nunca lo requirieron y sobrepasaron la enfermedad, por decirlo así, tienen algún grado de, o sea, es decir, quiero saber si el virus se queda acantonado en el cuerpo como otros virus, por ejemplo, los herpes virus, porque ha habido sobre y yo no me he podido eh, informar acerca. Entonces, ese es un tema que ahorita se me vino a la mente y me acordé. No sé si tal vez usted, doctor, tenga alguna información sobre eso. La poca evidencia que hay hoy en día lo que nos dice es que no ocurre. En realidad se genera la inmunidad, como ya explicó Eduardo ahorita. Una vez que se genera la inmunidad, de hecho el cuerpo, digamos, queda entre comillas vacunado Claro. contra ese tipo de infección y no queda una infección latente. En cuanto a la pregunta de reinfección, lo mismo que pensás vos, no se escribe en la literatura que haya reinfección como tal, aunque hay uno que otro reporte de caso. Y el problema con esto es que, como medicina es una ciencia de probabilidades, uno dice, bueno, ¿qué tan certero era el diagnóstico inicial? Si de verdad será que se sobreinfectó, si habría habido un falso positivo inicialmente y ahora es un verdadero positivo, etcétera. Hay tantas variables que entran en juego que es difícil poder definir eso. Es verdad. Perfecto, entonces me parece que podemos volver al tema del diagnóstico final. Podemos seguir. Para tocar un poco, ya alguien mencionó, algunos de los compañeros mencionaron con respecto al uso de imágenes. El uso de imágenes es todo un tema aparte, pero para mencionar algunos detalles, en realidad no es necesario que le hagamos una radiografía de tórax a todos los pacientes. Alguna gente lo planteó en algún momento de usarlo como screening o tamizaje. Sin embargo, tenemos que acordarnos que la sensibilidad de una radiografía en una neumonía común y corriente es inclusive menos del 70%, y eso interpretado por un radiólogo. Entonces, tenemos que tener eso presente a la hora de decir, mira, tiene una radiografía normal, entonces se puede ir para la casa. Probablemente, como mencionaron ya también, los factores de riesgo son súper importantes y la repercusión clínica de la infección es el otro parámetro muy importante a tomar en cuenta. Si vamos a ver radiografía, lo que vamos a ver, ya Andrea describió los cambios radiológicos que podemos encontrar, y en general va a ser un estudio que le tomemos a un paciente hospitalizado. Por supuesto que si tenemos acceso a tomar una tomografía, la tomografía es el gold standard, y ya también habían descrito, un poco los cambios que uno puede tener. El patrón los infiltrados en vídeo esmerilado se ven entre un 45 y un 60% de los pacientes. Usualmente va a haber afectación multilobar entre 70 y 75% de los pacientes, y podemos encontrar consolidaciones como una tercera parte de los pacientes. En algún momento en Estados Unidos se planteó a todo paciente que se va a quedar hospitalizado hacerle una tomografía, y esto hasta cierto punto suena súper razonable. El problema con esto es que descontaminar un tomógrafo, y en mi hospital tenemos solo un tomógrafo, entonces cada vez que llevemos un paciente para hacerlo, vamos a tomar un muy buen rato descontaminándolo para poder hacer estudios de otro tipo de pacientes, porque todavía nos llegan pacientes con trauma y con otro montón de condiciones a los que vamos a ocupar hacerles este tipo de estudios de imagen. Entonces, lo otro que se plantea es el uso del ultrasonido, que el ultrasonido en realidad es un buen estudio inicial
y sobre todo en estos pacientes porque las lesiones tienden a ser muy periféricas, muy cerca de la pleura. Entonces se ven muy bien desde el punto de vista de ultrasonido. Entonces el ultrasonido al lado de la cama del paciente es una herramienta útil, aunque todavía es incierto en qué parte del algoritmo de manejo, de abordaje, lo vamos a introducir. Vamos a observar líneas B, vamos a encontrar algunos datos más específicos como irregularidad de la línea pleural, podemos encontrar broncograma aéreo y se describen también zonas de pequeñas focalizaciones que podemos ver bien con el ultrasonido. Esos dos datos, tal vez los dos más específicos para esta condición con respecto a otras neumonías corrientes. Siempre está el problema de la esterilidad, entonces, ¿cómo mantenemos el probe del ultrasonido en condiciones estériles para ponerlo en un paciente y luego en el otro y luego en el otro? Es todo un tema que tenemos que plantearnos. Con respecto a esto, también hablando un poco de la esterilidad, es crítico el hecho de protegernos nosotros mismos. Entonces, cuando vamos a enfrentarnos a un paciente que es sospechoso de esto, tenemos que ir pensando de antemano que nosotros somos altamente susceptibles a enfermarnos de esto. Hoy estaba leyendo que en España un 12% de los pacientes con coronavirus son personal del sistema de salud. Y con la escasez a nivel mundial de equipos de bioprotección, esto se vuelve todo un problema. Entonces, siempre tenemos que tener eso pero muy presente. Porque si nos empezamos a enfermar nosotros como personal de salud, ¿quién va a cuidar a estos pacientes? Entonces, esto es todo un tema. Pienso importante porque nosotros siempre estamos muy pendientes de las curvas de contagio en general, pero yo pensaría que debemos estar empezando a estar pendientes de las curvas de contagio del personal de salud, porque la mortalidad que podemos tener como país no va a ser la mortalidad que solo vamos a ver por COVID. Vamos a empezar a tener, pues va a aumentar nuestras tasas de mortalidad a medida disminuyamos la capacidad de atender otras patologías, a medida que empecemos a usar hospitales para este tipo de patologías solamente. Entonces, el impacto de la enfermedad es mucho más grande que eso. Y depende de también, por supuesto, el personal de salud, que pienso deberíamos revisar la curva de evolución diaria para ver qué tanto o no nos estamos contagiando, porque eso es un termómetro de la capacidad del sistema de salud para atender las otras patologías, para afrontar la crisis actual y también para limitar la cantidad de mortalidad que vamos a tener por otras enfermedades. En Italia hay de 12 a 15 médicos muertos con el pico que hicieron de incidencia, entonces no es nada despreciable. Y si uno tiene en el servicio médicos que tienen alguna comorbilidad, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, tienen cierta edad, uno podría inclusive considerar el hecho de que esos médicos se encarguen de manejar otro tipo de pacientes y no pacientes sospechosos por ser personas de riesgo, ¿verdad? El mismo personal de salud. Ok, yo también quería agregar, porque he escuchado mucho que están dependiendo mucho del TAC para definir al paciente contagioso, y lo entiendo definitivamente, no es una crítica porque definitivamente pues, es difícil conseguir los resultados de la prueba en el momento que debemos tomar las decisiones, pero hay que empezar a pensar que en días más adelante quizá podríamos sobresaturar esta herramienta para empezar a definir nuestros pacientes como sospechosos y considerar que llevar a los pacientes a TAC también implica traslado, contacto de camilleros, el área se contamina en la tomografía e inutilizamos el tomógrafo para otras situaciones. Entonces, una herramienta que lo entiendo, es importante para ustedes, pero eventualmente hay que tal vez poner en la balanza cómo tal vez integrarlo o no dentro de los protocolos de atención que vamos a tener y que van a ir evolucionando cada día. Hay una pregunta importante acerca de si un paciente cuando ya no tiene síntomas puede seguir siendo contagioso. Habíamos mencionado al principio que los pacientes entre 5 y 13 días después de haber cesado los síntomas pueden todavía transmitir la enfermedad. La incidencia, la transmisibilidad es más baja, sin embargo, todavía la pueden presentar en ese periodo. De lo poco que se escribe en la literatura es ese número. Claro, yo creo que hay unos reportes interesantes en cuanto a que siguen detectando cargas virales en secreciones días después de tener síntomas, pero hay que entender que una cosa es la capacidad de producir o liberar partículas y la capacidad efectiva de contagiar a otra persona. Sin embargo, esa evidencia creo que se debe interpretar a que definitivamente debe haber unos días después que son sintomáticos que todavía pueden contagiar. Si quieres, pasamos a ver qué hacemos con el paciente que llega al servicio de emergencias, porque eventualmente nos van a estar llegando y vamos a decir, bueno, ¿cómo ponemos esto en la práctica? ¿Qué vamos a hacer con el paciente que ingresa al servicio? Entonces,
Una de las recomendaciones principales es hacer triage, y el triage es algo que vamos a hacer cuando sobrepasamos nuestra capacidad de respuesta. Entonces tenemos más pacientes que personal para atender a los pacientes y vamos a tener que ir seleccionando cuáles pacientes vemos primero o no. Una de las recomendaciones importantes es hacer un triage aparte de los pacientes respiratorios. Entonces, separar los pacientes respiratorios por un lado y todos los demás pacientes de otro para tratar de disminuir la transmisibilidad en el mismo servicio de emergencias. Esa es una de las cuestiones importantes. Ya mencionamos algo acerca de cuidarnos nosotros como proveedores de salud, pero también tenemos que protegerlos a ellos. Entonces, verlos en un área adecuada. Si son casos sospechosos o los vamos a empezar a valorar, ponerles un cubrebocas, tratar de mantenerlos al menos 6 pies o 2 metros de distancia entre un paciente y el otro. Y yo entiendo que a veces en algunos sitios esto es muy difícil, pero bueno, esto es lo ideal y de ahí en adelante tocará que podamos eh, adecuar esto a nuestra realidad y definir a ver qué de eso podemos ofrecerle. Si tenemos un paciente que ya está dado positivo, ya está diagnosticado, digamos que ya lo vimos, ya le tomamos una prueba inicial, nosotros deberíamos poner a ese paciente en un cuarto individual, idealmente con presión de aire negativa, que tenga 6 cambios de aire por hora, pero eso de nuevo, ¿en cuántos de nuestros hospitales hay habitaciones de ese tipo o en unidades de cuidado intensivo que puedan ofrecer este tipo de cuidados? eh, no es sencillo, pero bueno, esto es el ideal. Eh, Limitar la cantidad de contactos, o sea, solo el personal necesario sea el que aborde a esos pacientes, el que los vea, el que les tome pruebas, etcétera, pero que sea la menor cantidad de personal posible. Alguna gente dice que deberíamos tener una bitácora y anotar cada persona que estuvo en contacto con el paciente para poder tener un mapeo epidemiológico local con respecto a ese caso, en casos ya confirmados, y el equipo de bioprotección, que ya todos ustedes saben, se recomienda no menos de una N95, entonces la mascarilla quirúrgica le sirve para el paciente, pero no nos sirve para nosotros. El usar anteojos, el usar el cobertor del cabello. Si vamos a estar en contacto más directo, uno debería tener un face shield, una protección facial total, la bata de protección y el usar guantes y el cobertor para los zapatos. Ese es como el mínimo. Uno ve mucha variabilidad en esto y los equipos de protección escasean a nivel mundial. Es todo un tema que ha desesperado tanto a tanta gente que inclusive el CDC en algún momento recomendó que usaran máscaras de tela si fuera que no hay otro tipo de máscaras, pero hay que tener claro que esto no sirve en este escenario y mucho menos para nosotros como proveedores de salud. Y aparte de eso, recomendó que algunos del personal de salud que ya se habían contagiado y que ya, entre comillas, no eran contagiosos, fueran los que vieran a estos pacientes. Pero de nuevo, son recomendaciones cuando ya el sistema ha agotado toda la posibilidad que tiene. Pero la accesibilidad a equipos de protección ha sido todo un tema en los últimos días y no solo en nuestros países en vías de desarrollo, sino en países ya desarrollados. No sé si quieren comentar algo al respecto. Guillermo, Andrea. Bueno, acá tenemos al menos el área de terapia intensiva, todo el hospital está con las medidas que el doctor nombró. Es decir, la protección visual, la mascarilla adecuada, los guantes, el protector del cabello e incluso en terapia intensiva usamos un traje especial que te cubre absolutamente todo con un cierre, tipo astronauta, no sé el nombre exacto, pero ese es el traje que se está usando acá. Y bueno, es verdad que escasean bastante los insumos a nivel mundial, sin embargo, por el no Ok. ha habido escasez de ningún tipo en ese aspecto. Guillermo, tal vez en el contexto de urgencias, en ese paciente en que por supuesto no tengo la prueba, pero un paciente respiratorio en un área de brote comunitario, ¿qué protección en urgencias están teniendo? Sí, en la emergencia nuestra, el área de triaje la han dividido. A un área de triaje va los pacientes netamente con síntomas respiratorios y se divide en el otro área de triaje va el resto de pacientes que van por otras emergencias. Se atienden en un consultorio separado en el triaje a los pacientes con síntomas respiratorios, el médico que lo atiende con mascarilla N95, gafas, se protege el pelo también y con una bata y guantes. Eh,
Si es que el paciente tiene síntomas leves, se le dice los síntomas de alarma que puede presentar en su domicilio y se le indica que vaya a aislamiento domiciliario. Si es que tiene síntomas graves, se lo deja en observación, se le realizan exámenes de laboratorio, imágenes, como dijo, es complicado el tema del tomógrafo, porque nosotros también hemos tenido casos en los que hay que esperar hasta 2 horas o más para que se termine de desinfectar el tomógrafo luego de haber ingresado un paciente sospechoso. Es más, ni siquiera confirmado por PCR, porque a veces dan las imágenes y tiene antecedentes epidemiológicos, y pese a no tener un PCR positivo hay que desinfectar el tomógrafo. Entonces, en ese caso también el equipo que transporta al paciente al tomógrafo tiene que estar con N95, guantes, bata, etc. Pero es importante que en el triaje se separe a los pacientes respiratorios en un consultorio y los que van por otras emergencias en otro. Doctor Umaña, un punto rápido. N95, mascarilla quirúrgica, ¿quién las debe usar? Y sobre todo la N95, que va a ser un bien que va a empezar a disminuir. ¿Hay una probabilidad de reutilizarla o no? De hecho, bueno, es interesante. Les voy a recomendar un sitio que se llama Rebel EM, Rebel, R-E-B-E-L, em.com, que es un sitio que hizo una revisión, por cierto, el día de ayer, grande con respecto al uso de mascarillas. Entonces, un par de puntos con respecto a las mascarillas. Entonces, la N95 es lo menos que debiéramos usar. Sin embargo, la partícula viral es más pequeña que esto y en teoría podría atravesar la N95. El punto es que las partículas virales están contenidas en gotas pequeñas de saliva. Entonces, la N95 nos sirve para para atrapar esas gotas de saliva y por eso es que es útil, pero no deberíamos usar menos que eso. La mascarilla quirúrgica corriente, esa se la damos al paciente. Esa no es para uso nuestro. Para uso nuestro, que vamos a estar en contacto con estos pacientes, no menos que una N95. En cuanto al uso, el tiempo de uso, en realidad esto es difícil. El productor lo que recomienda es que se utilice no más de un turno porque son desechables. Entonces, una vez que uno se lo pone, la siguiente vez que se la quita, debiera descartarla. Pero eso es un problema porque nos vamos a quedar rápidamente sin insumos. Entonces, alguna gente lo que ha estado recomendando es que se use durante todo el día y no con cada contacto con cada paciente para tratar de ahorrarlos. Lo otro, hay alguna gente que ha hablado acerca de limpiarlas o de esterilizarlas, sin embargo, no hay absolutamente ninguna evidencia con respecto a esto. Y escuchando a uno de los productores de este tipo de dispositivos, ellos dicen que en realidad no se pueden pronunciar al respecto, que el dispositivo está hecho para descartarse después de cada uso. Entonces, tampoco podría decirle, sí, mira, se puede utilizar y después de eso, nada más limpiarla y reutilizarla el día siguiente. De nuevo, no hay absolutamente ninguna evidencia con respecto a eso. Sí, de acuerdo. Yo pienso que vamos a empezar a ver, a medida la situación se pone crítica, pues medidas un poquito de situación crítica para tratar de reutilizar estos elementos. Y lo otro que, antes de terminar el punto de los tapabocas o mascarillas, es que, y en general el resto del equipo de protección, es que depende mucho de la técnica con los que lo mantengamos puesto. Es decir, porque lo veo porque desgraciadamente por entre he visto muchos de mis compañeros usar quizá tapabocas abajo, tapabocas arriba, quitárselo y ponérselo en el bolsillo. Eso no sirve. El virus o la situación o la superficie de contacto está acá, entonces uno se la está acomodando mucho tiempo, incluso la mascarilla, en este punto, pues la quirúrgica también puede ser un fomite adicional. Entonces tengan en cuenta que los equipos de protección funcionan cuando los usamos correctamente. Y ese es el punto más crítico, sobre todo al momento de retirarlo para el tipo de equipo de protección que hablaba la doctora Barberán en UCI. Ese equipo de protección requiere quitárselo en un orden adecuado, con limpieza o aseo de manos o guantes adecuado, y usualmente se recomienda un supervisor o otra persona que lo ayude a uno diciéndole, hey, te pasaste eso, se te pasó esto. Esa es la situación ideal. Hay que tener cuidado nada más con eso para que tengan la efectividad de la que mencionamos. Y pues definitivamente no podemos hacer una recomendación puntual en contra de la de los fabricantes acerca de la reutilización de elementos de protección, que sin embargo es una situación que puede ocurrir a medida que la situación pueda volverse un poco más crítica. Sí, en el sitio de la OMS, de hecho, viene en dibujos, viene muy sencillo el cómo, en qué orden ponerse cada uno de los dispositivos y cómo quitárselos.
es algo interesante. Y lo otro es que de la crisis en España también hemos encontrado algún tipo de dispositivos alternativos, si se quiere, como los face shields, por ejemplo, que podemos hacer hechizos en casa para utilizar con esos pacientes. Entonces, cuando se agotan los equipos de protección y hay que seguir viendo pacientes, toca ponerse creativo. Entonces, en línea, en YouTube, inclusive hay varios videos de cómo hacer algunos equipos de bioprotección caseros, que me pareció interesante. Lo único es que, de nuevo, la evidencia con respecto al uso de algunos de esos, ninguna. Ok, listo. Parece que podemos seguir. Tal vez, bueno, una vez que vemos a estos pacientes, nos toca tal vez de lo que más nos gusta a la gente que trabajamos en emergencias, que es el abordaje inicial del paciente que está grave. Entonces, muchos de estos pacientes ya dijimos que iban a estar disnéicos e hipoxémicos y probablemente tenían que quedarse en el hospital. Y algunos de esos pacientes van a venir francamente insuficientes y van a ocupar de intubación endotraqueal. Entonces ya mencionaron ahorita que este es uno de los procedimientos de mayor riesgo en todo el abordaje del paciente a nivel del servicio de emergencias, entonces, y en unidades de cuidado intensivo. Si tenemos que intubar a estos pacientes, estamos expuestos a más no poder a contagiarnos, entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. El traje que mencionaban ahorita es el ideal para no estar en contacto con partículas virales. Sin embargo, si uno ve los lineamientos del CDC y de la OMS, lo que dicen es que lo menos que necesitamos es eso que mencionamos ahorita, el cobertor para el cabello, la N95, el cobertor facial y el resto de la bata que utilicemos. Tal vez un par de consideraciones particulares con respecto a esto. Una es que alguna gente ha recomendado conseguir láminas de plástico transparente de esas para forrar cuadernos o libros y ponerla entre el paciente y nosotros a la hora de manipular la vía aérea. Entonces, como una forma de protección, que me pareció interesante. Tal vez sí con algo más de interés. Recomiendan los expertos el usar, en lugar de laringoscopía directa, usar videolaringoscopio, porque eso nos permite estar un poco más alejados del paciente, sobre todo con los videolaringoscopios que tienen la pantalla aparte del dispositivo de intubación, porque eso nos permite tener las manos estiradas, alejadas del paciente, la cara alejada del paciente y poder poner nuestra atención en la pantalla donde estamos viendo la vía aérea. Entonces, el gold standard para estos pacientes va a ser siempre hacer una secuencia rápida de intubación. Cualquiera que trabaje en emergencias o en cuidado crítico sabe de lo que estamos hablando. Entonces, es una secuencia mediante la cual vamos a hacer algunos pasos para tener un paciente desde la condición en que arrancamos hasta un paciente que esté sedado profundamente y con bloqueo neuromuscular para tener condiciones óptimas de intubación. Sí es muy importante en este grupo de pacientes que estos suelen estar hipoxémicos, entonces la preoxigenación es crítica para poder tener un mayor tiempo a la hora de que el paciente esté en apnea para poder hacer la maniobra de intubación con seguridad y que no se tornen más hipoxémicos ni tampoco hagan paro. Recuerden que esta es una vía aérea que se llama fisiológicamente difícil porque los pacientes, arrancamos con pacientes que están hipoxémicos. Entonces, en cuanto a la preoxigenación, hay algunas recomendaciones. Una de esas es usar una mascarilla con reservorio, entonces de a 10 a 15 litros por minuto de flujo de oxígeno en esa mascarilla. Antes se recomendaba usar una cánula por debajo de la mascarilla, eso es relativamente controversial. El problema de las cánulas es que pueden hacer aspersión de partículas de saliva que haya en la vía respiratoria, entonces algunos autores recomiendan tratar de evitarlas. Y en los pacientes que están hipoxémicos, que solo le vamos a dejar una cánula nasal, poner un cubrebocas sobre la cánula. Entonces es algo a considerar. Pero bueno, volviendo a la preoxigenación de estos pacientes, usarlo en forma pasiva con una mascarilla con reservorio o en forma activa usando una bolsa mascarilla. Yo creo que no sería muy aventurado decir que hoy, en 2020 que estamos, todo paciente que vayamos a intubar debiéramos intubarlo con la cabecera de 30 a 45 grados. Ya no deberíamos intubar nunca a un paciente plano en el servicio de emergencias. A pesar de que cuando yo me entrené, todo paciente se le bajaba la cabecera a la hora de intubarlo, en realidad eso afecta la mecánica ventilatoria que tiene el paciente previo a que esté paralizado. Entonces, para mejorar la preoxigenación, nos va a ayudar el tener la cabecera del paciente elevado y además de eso disminuye el riesgo de broncoaspiración. Entonces, hay algo de evidencia con respecto a eso
y es una conducta que debiéramos seguir, es cuestión de acostumbrarse. En mi hospital tenemos de entre 3 y 4 años, por lo menos, de la última vez que intubamos un paciente plano, entonces es una buena costumbre que debiéramos ir implantando en nuestros centros, si no es que lo estamos haciendo ya. Si vamos a intubar, entonces tratar de tener la menor cantidad de gente posible en contacto con el paciente, una o máximo 2 personas. Si vamos a preoxigenarlo en forma activa, tener una persona sujetando la mascarilla facial y otra persona dando la presión sobre la bolsa, y para hacer de nuevo preoxigenación activa. Si es pasiva, es solo con la mascarilla con reservorio. Si es activa, la hacemos de esa forma. Y una vez que preoxigenamos bien al paciente, le hacemos la inducción, el bloqueo neuromuscular y lo intubamos. Corroborar el tubo como es usual con capnografía, que deberíamos tener en todo centro donde se intuban pacientes. Y lo que sí es importante es, una vez que coloquemos el tubo y que estemos seguros de que está donde esté, cerremos el circuito, lo peguemos al respirador, ya sea a la bolsa, con un filtro. Entonces uno puede colocar el tubo endotraqueal, un filtro y encima el resto de la bolsa, o pegarlo directamente al ventilador con el filtro. Eso se llama cerrar el circuito lo antes posible. Y una vez que lo hagamos, tratar de descontaminarnos nosotros. Entonces, quitarnos todo el equipo de bioprotección, lavarnos bien antes de tener contacto con algún otro paciente. Es controversial el hecho de que recomiendan que sea el intubador más experto, y hay otra gente que considera que debiera hacerlo el residente como primera intención. Sin embargo, la mayoría de los autores creen que debería ser de la persona más experta que está en el área, para tratar de minimizar el número de intentos en estos pacientes. Pero de nuevo, eso ha sido motivo de discusión en redes sociales en los últimos días. Con respecto a ventilación, una vez que intubamos el paciente, lo que recomiendan es seguir los protocolos del ARDS Network, que lo podemos encontrar en el sitio del Surviving Sepsis Campaign. Y en realidad no es nada así como del otro planeta, es ventilación que trata de proteger los pulmones con respecto a esto. Entonces recomiendan volúmenes tidales de 6 a 8 cc por kilo más o menos de peso ideal, que lo calculamos con la talla del paciente, no es de peso real. Tener una adecuada relación entre la fracción inspirada de oxígeno y la presión al final de la expiración, o PIP. Entonces la relación entre FiO2 y PIP regulada, y tratar de tener presiones mesetas que sean de menos de 30 centímetros de agua. Elevar la cabecera del paciente si es que lo intubamos plano, pero de nuevo uno debería empezar con la cabecera elevada desde que está haciendo la intubación y no después de esto. Sedación y analgesia, más o menos bloqueo neuromuscular, dependiendo si los pacientes hacen presiones pico y o mesetas muy elevadas, o si están descoordinados con el ventilador por el hecho de estar muy hipoxémicos, y tratar de mantener frecuencias respiratorias que estén parecidas a las que tenía el paciente antes de la intubación, aunque muchos autores no recomiendan sobrepasar 30 de frecuencia respiratoria inicial. Si el paciente no se intuba, entonces también ya alguien mencionó, bueno, solo darle oxígeno suplementario, le ponemos una cánula nasal y ponemos un cubreboca sobre el paciente. Lo otro que es controversial es el uso de ventilación mecánica no invasiva o de cánulas de alto flujo. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, se puede utilizar como utilizaríamos con cualquier otro paciente, porque en realidad, por lo menos nosotros lo tenemos como un circuito cerrado y con un filtro. Entonces la posibilidad de fuga de partículas es baja. La cánula alto flujo es un problema más grande, porque eso son 45 a 60 litros por minuto de oxígeno calentado y humidificado que va a recibir el paciente. Entonces sí se recomienda que, si uno la va a utilizar, utilice la mascarilla por encima de este dispositivo. De nuevo, hasta cierto punto, cuando uno habla de usar ventilación no invasiva o cánulas de alto flujo en estos pacientes, también tiene que pensar que muchos autores consideran que como estos pacientes van a tender a empeorar todavía un poco más antes de mejorar, que uno tendría donde un ventilador se le hace un split para 2 a 4 pacientes. Entonces, que son situaciones descabelladas completamente, para las cuales no hay ninguna evidencia, pero que, bueno, dada la necesidad, a veces tenemos que recurrir a ellas. No sé qué piensan los demás. Yo tengo una pregunta acerca de porque me acuerdo que en mi época en urgencias lo veía mucho, y pienso que una práctica que tenemos que cuestionar es el uso de nebulizaciones, que también pueden aumentar el riesgo de, de formación de aerosoles. En el momento de un brote de COVID como el que tenemos en el área de Ecuador,
nebulizaciones no definitivamente suspendidas en el área de urgencias? Minimizarlas. Es algo importante. Últimamente he estado leyendo en varias revisiones acerca de los procedimientos que generan aerosoles. Entre ellos está la intubación endotelial, las nebulizaciones, y hay que tratar de minimizarlas. E incluso encontrar información acerca de preferencia usar inhaladores mientras, si es que el paciente puede hacerlo, en lugar de hacer nebulizaciones. Y el personal que tenga que intubar o por algo emotivo hacer una nebulización tiene que estar muy bien protegido, como astronauta, como dijo Andrea. Okay. Andrea, una pregunta. Tú que estás en el área de UCI, esos pacientes que llegan a esa área, ¿qué escuchas de urgencia en cuanto a su evolución? ¿Es muy tórpida? ¿Cuáles son, o sea, están bajando también los umbrales para decidir aumentar el soporte ventilatorio de estos pacientes? Sí, sí, la verdad es que más en mi última guardia, que fue hace 2 días, es más rápida el ascenso a UCI, oxígeno, en cualquiera de las vías que ya hemos nombrado, y paciente que va directamente a UCI. Paciente que va directamente a UCI es aquel que por 24 o 20 horas en la emergencia ya no responde a la cantidad de flujo que primero usamos, porque supuestamente tiene un mayor grado de evidencia, sobre todo en pacientes que previamente o si no, la mascarilla. Entonces, cuando ya se acaban estos recursos, o vemos que a pesar de esto, el paciente requiere aún musculatura accessoria, continuo hipoxémico o aún más, y no responde a este suplemento de oxígeno, ya es subido a UCI. Y bueno, con respecto a lo de las nebulizaciones que estaban comentando en este momento, al menos en mi están suspendidas. Y lo único que es como recomendó el doctor, ingresar o manipular al paciente las menores veces posibles. En cuanto al seteo de los ventiladores, estamos manejando nosotros con los volúmenes tidales más bajos, es decir, de 4 a 6 ml los calculamos por kilo, porque es lo único que se ha demostrado que tiene evidencia en un distrés respiratorio grave de prolongar la supervivencia, tengo entendido, manejar volúmenes muy bajos o bajos. Entonces, manejamos así entre 4 y 6. Sin embargo, como les comentaba, nos llegan muchos pacientes obesos y muchas veces esa cantidad de volumen no alcanza lo que su capacidad pulmonar total debería recibir. Sin embargo, bueno, tratamos de una ventilación protectiva, de no hacer hipercapnias, cambiar los gestos del ventilador cuando sea necesario. Y otra maniobra que a la cual estamos requiriendo de manera temprana, que no sé si en un futuro el doctor Maña va a hablar sobre esto, es el tema de la pronación temprana. Hay muchos pacientes últimamente que nos ingresan en el momento que están ya en UCI, de ingreso ya tienen criterio de pronación, PAFIs por debajo de 150, PIP encima de 10, 12, 14, y eso nos obliga a pronarlos de manera seguida, con lo cual hemos obtenido muy buenos resultados. O tiempo mayor, tenemos, o sea, para los criterios de despronación, valoramos el tiempo o los criterios en sí del ventilador. Y hay muchos que tan solo por el tiempo, unas 12 horas, 10 horas, ya se encuentran con una oxigenación de a veces del 99 o hasta el 100%. Realmente se han visto muy buenos resultados con la pronación. Gracias, bastante útil. Una herramienta que también vemos descrita en evidencia en otros lados y quería tocarlo. Me alegra que esté resultando aparentemente también como en otros lugares. De hecho, con respecto a lo que decía Andrea ahorita, que me pareció súper interesante, totalmente de acuerdo. En cuanto al volumen tidal que escogemos para estos pacientes, el ARDS Network recomienda de 6 a 8 cc por kilo. Lo que dice Andrea, o sea, ellos recomiendan que después, que ese sea el setting inicial, que de ahí en adelante uno vaya bajando 1 cc por kilo progresivamente para lograr tener presiones mesetas de menos de 30 centímetros de agua, que es básicamente lo que condiciona si estos pacientes les va bien o no les va tan bien con respecto a esto. Y a veces, muy de acuerdo con Andrea, tenemos que llegar a 4 cc por kilo. Esto es peso ideal, no es peso real. Entonces, aunque sean obesos, los pulmones son pequeñitos y básicamente una de las cosas que podemos tolerarles o permitirles es lo que se llama hipercapnia permisiva. Entonces, les permitimos hacer un poco más de hipercapnia con tal de tener presiones mesetas un poco más bajas.
igual la mayoría de la gente no va a manejar ventilación mecánica y los pacientes no debieran quedársenos en emergencias ya ventilados. A Andrea le corresponde más que está en UCI, pero por lo menos para tener esos valores ahí presentes es parte de lo que queremos. Y en cuanto a la pronación, súper interesante lo que menciona Andrea, perfecto. De hecho, pronarlos tempranamente es beneficioso. Y lo que leí en estos días, que no había estado leyendo previo a esto, era pronar pacientes no ventilados. Entonces, pacientes que estaban con requerimientos altos de oxígeno, que tal vez con una mascarilla con reservorio saturan adecuadamente o están ahí muy en el límite, entonces pronarlos con la mascarilla con reservorio sin estar intubados ni ventilados, de hecho mejoraba las oximetrías de pulso en esos pacientes. De nuevo, es algo, me pareció un poco anecdótico, pero interesante desde el punto de vista fisiológico. Justamente el día de hoy estábamos discutiendo, porque había salido una guía, no recuerdo dónde, pero muy, muy completa, en cuanto a pasos a seguir. Y precisamente la pronación temprana estaba entre los primeros pasos y cumplía los criterios. Y decía que incluso con dispositivos de alto flujo y de mascarillas con alto reservorio podíamos ya iniciar la pronación. Okay. Cosa que nosotros desde el día de hoy empezamos a hacer, si no me equivoco, con el servicio. Bueno, me alegra que tengamos un consenso tan amplio. Doctor Umaña, si quiere, avanzamos acerca del resto de las cosas para definir en el paciente con urgencias y eventualmente sé que va a hablar de tratamiento, pero quisiera tal vez enfocarlo en el tema de hidroxicloroquina, cloroquina para prevención o casos tempranos. Entonces, le vuelvo la palabra para continuar. Entonces, un par de cuestiones puntuales nada más. Hicimos A, hicimos B, y con respecto a C, en realidad la reanimación es muy parecida a cualquier otros pacientes. Algunos de estos van a tener compromiso hemodinámico, entonces en algunos requeriremos vías centrales, poner vasopresores. Hay que recordar que podemos usar vasopresores por vías periféricas, entonces para limitar el contacto cercano en yugular interna o subclavia. Entonces podemos poner, siempre y cuando sea proximal al antecubital, podemos utilizarlos y por periodos cortos, pero bueno, eso es otro tema. Me pareció interesante la parte cardiovascular de estos pacientes, entonces, como es un estado inflamatorio sistémico, se describen, bueno, un par de cuestiones. Uno es que algunos de esos pacientes hacen vasculitis, hay algunos de esos pacientes que hacen miocarditis también, entonces se describen incidencias de 7 a 30% de los pacientes, que me pareció interesante. Hay algunos que evolucionan inclusive a falla ventricular izquierda y hacen insuficiencia cardíaca como tal. Y hay un porcentaje de pacientes que también van a hacer elevación de troponinas, hacen infartos sin elevación del ST y se comportan más como infartos tipo 2 en la definición universal de infarto de miocardio, que es por un desbalance entre oferta y demanda. Entonces, por lo menos para tenerlo presente. Y con respecto a la disposición de sus pacientes, en realidad me parece que es de lo más sencillo. O sea, tratemos de mandar a la casa a la gran mayoría, entonces como el 80% se van a poder ir para la casa, esos pacientes que no tienen disnea y que no están hipoxémicos y que son de bajo riesgo, que es algo que ya mencionaron anteriormente, se pueden enviar para la casa. El si tomarles la muestra a todos o no va a depender de la disponibilidad que tengamos de pruebas y los lineamientos locales de cada uno. Si el paciente sí está disnéico objetivamente o está hipoxémico, tendrá que quedarse en el hospital y ocupará oxígeno suplementario, o también los pacientes que están tal vez limítrofes, pero que tienen factores de riesgo. Y todos los pacientes que ocupen no solo oxígeno, sino oxígeno más presión positiva, o que ocupen intubación endotraqueal y ventilación mecánica, deberían ir a una unidad de cuidado intensivo. Eso cuanto a disposición. Y lo que mencionabas ahorita, que es interesante y que yo creo que va a ser tal vez peor el remedio que la enfermedad, como dijo Trump ayer refiriéndose a otro tema, es el uso de cloroquina o hidroxicloroquina en estos pacientes. Entonces, la poca evidencia que hay, porque hay que ser franco, hay muy poca evidencia y es muy preliminar. Por lo menos lo que hay in vitro pareciera muy prometedor, pero la calidad de la evidencia no es buena, entonces uno tiene que tener eso presente. Hay dos estudios, hay un estudio que viene de China, que es un estudio observacional con 100 pacientes, que demostró que había mejoría tomográfica y menor tiempo de enfermedad, pero es un estudio en realidad relativamente pequeño y todavía no publicado, por lo menos está publicado solo digitalmente. Y lo otro, bueno, y no tiene peer review porque muchas revistas, a expensas de tratar de publicar muy rápidamente la información, están obviando muchos de los procesos que hacen que la literatura que nos llegue sea más depurada y de mejor calidad.
Entonces hay que tener eso presente. Lo otro es el famoso estudio francés, que es un estudio con 26 pacientes a los cuales les dieron hidroxicloroquina, que tenía 16 controles y 6 de esos pacientes recibieron concomitantemente acitromicina, muy frecuentemente porque ya lo recibían y no como parte del protocolo. Pero bueno, lo que encontraron es que había un menor aclaramiento viral, o sea, menor cantidad de partículas virales detectadas en la cavidad nasal. Sin embargo, es un estudio sumamente pequeño, metodológicamente muy malo. Hubo 6 pacientes perdidos de seguimiento. De nuevo, de un número tan pequeño, perder 6 pacientes es terrible. Y esos 6 que se perdieron fueron porque fueron a UCI. Uno de ellos terminó intubado y otro de ellos muerto. Entonces, nos habla un poco acerca del estudio. Mi opinión personal con respecto a la evidencia que hay hoy en día con respecto al uso de hidroxicloroquina es definitivamente no como profilaxis para la gente común y corriente en la calle, hay mucha gente que se está automedicando y esto es un riesgo porque hay que recordarse que la hidroxicloroquina, la cloroquina como tal y la hidroxicloroquina también prolongan el QT y aparte tienen, bueno, vos sabrás más, Eduardo, que tiene la parte de toxicidad a nivel ocular, pero son algunos efectos adversos importantes y también hay que recordar que en niños se describen mortalidad asociada al uso, al consumo accidental de cloroquina con solo 1 o 2 dosis. Y eso es muy, muy importante porque entre más pongamos este medicamento en la casa de la gente, más probable que tengamos incidentes de este tipo. Ya se reportan pacientes muertos o muertes con respecto al uso de hidroxicloroquina, en teoría para prevenir enfermedad. Entonces, probablemente yo creo que sería un fármaco que uno podría utilizar cuando ya tiene a alguien grave, tal vez que esté en el hospital con oxígeno suplementario y sobre todo en pacientes que estén en condición crítica, esos pacientes que ya pues, están requiriendo presión positiva, están intubados o ventilados, etcétera. No sé qué piensan los demás panelistas. Sí, Sí, o sea, de acuerdo, la hidroxicloroquina debería de ser utilizada en casos de enfermedad grave o de pacientes críticamente enfermos. Es más, al final de los 2 estudios, del último estudio que mencionó de la hidroxicloroquina con acitromicina, mencionan que recomiendan usarlo en pacientes críticamente enfermos, no en pacientes con síntomas leves, que lo más probable es que en casa mejoren con tratamiento sintomático. Entonces es absurdo que la gente compre hidroxicloroquina para tenerla en casa. Si están en casa van a tener síntomas leves y van a recuperarse sin usarla. También acerca del estudio, es verdad lo que dijo, la mayoría de los pacientes que utilizaron acitromicina lo estaban utilizando para como prevención de infecciones bacterianas. No es que añadieron la acitromicina pensando que iban a... O sea, fue porque ya la estaban usando por otro motivo. Y es verdad que se vio un aclaramiento viral, pero habría que hacer estudios en los que se vea una mejor sobrevida o beneficios clínicos, no tanto aclaramiento viral. Exacto, outcomes centrados en el paciente, que era lo que el doctor Umaña nos comentaba antes. Puedo preguntarles, tal vez tienen alguna evidencia, ¿hay evidencia en este momento para otros tratamientos, puntualmente antivirales? Doctor o sea, Umaña. en los... Sí. En, Perdón. no hay problema, sí. Bueno, con respecto a los antivirales, de hecho, algo también de lo que se ha mencionado. En resumen, no hay mayor evidencia todavía. Hay dos estudios que son como los que más comenta la gente. Uno con Remdesivir, que en realidad mostró algo de efectividad en brotes previos de MERS, pero en realidad no hay evidencia en este momento para utilizarlo. Y el otro que era, digamos, prometedor, que era el uso de lopinavir con ritonavir, se empezó a utilizar. Sin embargo, el último estudio que se publicó hace poquito con 199 pacientes en realidad no mostró ningún beneficio. Entonces, hoy en día probablemente no se recomienda utilizarlo, que alguien lo preguntaba ahora en el chat. Lo otro que mencionabas en cuanto al uso de esteroides, en realidad las recomendaciones que yo he escuchado de expertos, porque tampoco hay evidencia, es que no se utilicen, que los pacientes no suelen mejorar con esta intervención, como a veces pasa en algunos otros escenarios de ERDS, de síndrome de estrés respiratorio. En este escenario no se recomienda utilizarse. No sé si alguien ha leído algo más al respecto. Esteroides incluyen el tiempo de aclaramiento viral y no se recomiendan usarlos a menos que sea en caso de una enfermedad obstructiva
pulmonar obstructiva crónica exacerbada o de que sea un shock séptico refractario. Es decir, pero no usarlos como... Que haya otra razón de peso para usarlo. Exacto. Sí, lo que yo... evaluar la evidencia en este momento, creo que ayuda ahí. Eduardo mencionó también acerca los inhibidores de la interleuquina 6 y está el tocilizumab, pero leí que lo recomiendan utilizar solo en el caso de que la interleuquina 6 esté elevada y no de manera rutinaria. Sí. Y en caso Es tratar también como una posibilidad de una neumonía grave, un esquema antibiótico común, de una ampicilina sulbactam, algún amplio espectro. Y bueno, y ahora la combinación de la hidroxicloroquina con la citromicina, cuidando, claro, los efectos adversos cardiológicos. También sobre el